Continuamos en la revista y como siempre tenemos información útil para todos ustedes y esta va directamente para los estudiantes, para las personas que ya se graduaron o quienes ya están laborando pero quieren hacer un alto de pronto en su trabajo, quieren realizar un posgrado y existen muchas dudas acerca de este tema. A veces no se sabe cuál es el momento propicio para hacerlo, cuáles son las áreas que el mercado está demandando actualmente y por eso está con nosotros Juan Pablo Cardoso, él es gerente de mercadeo de la Fundación Universitaria Área Andina. Bienvenido. Gracias, Luisa, por invitarme acá a compartir un rato con ustedes dos. Vamos a hablar mucho al respecto del tema de los posgrados, cosa que es tan importante ahora con el tema de la competitividad, el tema de la competencia laboral, ¿no? Porque es que el mercado lo está exigiendo. Hablemos primero para aquellos televidentes, ¿qué es un posgrado? Empecemos por ahí. Básicamente, digamos, como lo tiene definido el Ministerio de Educación, un posgrado es, las personas normalmente tienen como diferentes ciclos de formación, entonces pasan por el colegio, que es digamos como la etapa inicial, pueden entrar a un técnico laboral o a un técnico, después a un tecnólogo, después un pregrado, que es la carrera profesional, que existen, digamos que en el país tenemos más de 200 carreras profesionales, y ya después siguen dos caminos. Y es una pregunta muy válida porque hay educación continuada o un posgrado. Entonces el posgrado realmente es una educación formal donde tú te formas sobre un área digamos que específica en la cual tienes digamos que un conocimiento mayor sobre el área que tú deseas formarte. La educación continuada, que son todo el tema de cursos, talleres, diplomados, inclusive universidades extranjeras que ofrecen el tema de másters, son diplomados enfocados a algo muy específico. Digamos que en el término profesional se usa muy bien para, digamos que complementar tu carrera profesional, pero en realidad el posgrado es el que te da las competencias y habilidades, digamos que para crecer profesionalmente. Entonces digamos que hay esa gran diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, algo más importante de eso es que entre los posgrados hay varias diferenciaciones. Están inicialmente lo que son todo el tema de las especializaciones, ¿cierto? Sí. Luego hay un grado superior que son el tema de las maestrías y un grado superior que son el tema de los doctorados. Digamos que eso es como toda la cadena de estudios. Después también está el tema del PhD, así es. Ok, Juan Pablo, pero sabemos y escuchamos en las calles, a veces los amigos que dicen, ay, pero yo para qué voy a estudiar un posgrado si después me voy a presentar a una empresa y no me van a pagar por esa inversión que también hice en cuanto a educación. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, yo creo que ese es el mayor temor que tenemos nosotros los colombianos de ese tema. Y tú lo que dices es súper cierto. La gente en la calle habla todo el tiempo de qué miedo estudiar un posgrado y eso para qué me va a servir. Y tanto que vale, ¿no? Totalmente. Lo más importante, yo creo que cuando la persona está pensando en un posgrado es justamente enfocarse en el tema de cómo hace específica su hoja de vida. La gente a veces, si te das cuenta, uno estudió un pregrado y dice voy a hacer un posgrado de pronto de las cosas que ahora sí me gusta, ¿cierto? Pero es totalmente diferente a lo que estoy trabajando hoy en día, ¿cierto? Entonces yo como profesional debo enfocarme realmente en todo ese tiempo, en todas esas áreas que van de la mano con mi trabajo y que me den a mí habilidades y competencias superiores, evidentemente, para ejercer un cargo. Mira, por ejemplo, un posgrado tan sencillo como es la alta gerencia. ¿Quién en una compañía no quiere ser el presidente de la compañía, cierto? Claro. Pero hay mucha gente que está desde abajo, ¿cierto? Que está, digamos, que en los cargos de analistas, auxiliares, tal vez coordinadores. La gente ve como el que estudia la alta gerencia es para el presidente de la compañía y al contrario, es un posgrado que justamente le da competencias a la gente que está, digamos que más abajo para que desarrolle capacidades, como cuáles, el liderazgo, el tema de manejo de equipo, el tema de manejo de presupuestos, que son muchas cosas que la gente no sabe hacer hoy en día y la gente le da temor. Si ustedes lo piensan en el campo laboral, la gente no asciende, digamos que por muchos temas, entre esos las capacidades y habilidades. Un posgrado te da justamente eso, poder tener capacidades específicas a otras cosas que tú no tienes. Pero lo que es muy importante, Luisa, de lo que tú mencionas, es el tema de cómo la gente se enfoca desde una mirada no solamente de lo que me gusta, sino en verdad de las capacidades que a mí me hacen falta para justamente yo llegar a la meta que me haya trazado profesionalmente. Es cierto, y digamos en ese complemento de las habilidades ya, digamos, que se tienen con el pregrado, por ejemplo, o con otros estudios, los posgrados ahora pues tienen varias posibilidades y muchas ofertas. ¿Qué se está viendo ahorita que necesita el mercado? Por ejemplo, he visto mucho el tema de coaching para los profesionales, el tema de marketing, por supuesto, siempre es como el más demandado. Exacto, demandado porque el mercadeo y el marketing pues se aplica a todas las áreas. ¿Cuáles serían como esos posgrados que la gente más está, digamos, exigiendo o pidiendo para cualquier otra carrera que tenga? Mira, yo creo que
lo que tú mencionas es muy importante porque hay mucha competencia. Entonces todo el mundo ahorita dice, no, eso es fácil, haga mercadeo digital y ya usted tiene su negocio y arma lo que uno típicamente escucha. Cuando uno ve los estudiantes que hacen, digamos, que ese tipo de formaciones, esencialmente no es que la van a poner en práctica. Entonces, por eso yo me devuelvo a lo primero y es, ojo con lo que tú estás haciendo, qué capacidades puedes desarrollar y necesariamente qué temas puedes hacer. Porque el tema de marketing digital todo el mundo lo ve súper fácil porque todos tenemos, por ejemplo, redes sociales. Pero un tema muy diferente es pensar cómo segmento la gente, cómo entiendo mi audiencia, cómo la conozco, qué tipo de cosas hago. Entonces, en realidad no todos tenemos, digamos que las capacidades para poder formarnos en todos. Por eso digamos que cada quien tiene su profesión, Hay que leerse su bien, formación. ¿no? Como para Y en tema de elegir. tendencias, yo diría que el que más se está moviendo justamente es el tema de marketing digital, pero hay muchos que digamos que están, digamos que a un lado, rezagados, y son los que justamente digamos que el gobierno y como tal nuestro país necesita. Por ejemplo, el tema de tecnología. Nosotros, digamos que justamente el pregrado, la tecnología que hicimos con ingeniería de sistemas la matamos. Nosotros como colombianos. ¿Por qué? Porque nosotros ingeniería de sistemas pensamos que es para una persona que va a arreglar los computadores, ¿cierto? Y nosotros, de hecho, este año el gobierno publicó a través del MINTIC un artículo donde decía necesitamos más de 40.000 profesionales en ingeniería de sistemas. El ingeniero de sistemas es el que está desarrollado en tema de desarrollar software y hardware para las compañías. Un tema súper importante. Y en eso hay un montón de especializaciones, justamente de tema de aplicaciones, de tema de desarrollos, que no tenemos profesionales formados en ese tipo de cosas. Entonces, digamos que como la tecnología viene, pero si nosotros no estamos con profesionales que estén trabajando la tecnología, solamente lo que está en el extranjero, no digamos que empresas acá nativas, ¿cierto? Hay muchas, pero no hay, digamos que la capacidad gigante que deberíamos de tener de gente pensando en tecnología. Entonces, yo diría que en el tema de los posgrados es muy importante todo lo que viene con temas de tecnología. No quiere decir que una persona que haya tenido una formación, digamos, en el campo de administración no pueda aprender un tema de tecnología. Yo creo que digamos que es un complemento, ¿cierto? Lo importante es ver el campo. Otro campo, el que tú mencionas, que es muy importante, el tema de administración. Los que no estudiamos administración y que estudiamos otro tipo de carreras, el campo de administración se vuelve muy atractivo, porque en realidad nos da las competencias de, por ejemplo, hacer un presupuesto, de, por ejemplo, cómo hacer un tema de contratación, de, por ejemplo, cómo llevar equipos de alto desempeño, de liderazgo, que temas que ya son los que requieren las compañías y justamente son los que te da un posgrado en este momento. Muy bien. Juan Pablo, pero sabemos que la educación está cambiando también constantemente y muchas personas que de pronto ya están trabajando piensan en ese posgrado, pero el tiempo a veces los limita, entonces dicen, no, pero yo cómo voy a hacer si tengo un trabajo o tengo una familia. Existen ya otras modalidades que te permiten también hacerlo de manera virtual, presencial, bueno, cómo combinarlas. Sí, así es. De hecho, el país ha crecido, digamos que las modalidades han crecido mucho en los últimos años, como tú lo mencionas. Básicamente empezamos primero con una modalidad que era el tema de distancia. De hecho, la Universidad del Área Andina fue de las primeras que tuvo el tema de educación a distancia. Que cómo funciona, básicamente vamos a poblaciones lejanas donde tal vez la institución no tiene una sede, ¿cierto? Cubrimos una población lejana, los profesores van allá a dar las clases, dependiendo, digamos, con unos horarios y unos temas que se cuadran localmente. Es como una modalidad totalmente diferente. Sí. Pero la modalidad que más ha crecido en el país en los últimos años es el tema de educación virtual. Y ahí hay muchos mitos. La gente cree que estudiar virtual es más fácil, otros creen que de pronto no van a tener el tiempo y otros creen que es mucho más, digamos que sencillo a la hora de realizarse. La educación virtual, yo personalmente creo que es un reto porque te reta a ti como profesional a estar conectado. ¿Cierto? A sacar el tiempo. A sacar el tiempo. Normalmente uno en el colegio o en la universidad uno decía, no va a entregar el trabajo y le digo al profesor que el perro me dañó el cuaderno. ¿Sí? La típica, ¿no? Esto ya no existe. Esto ya no existe porque la plataforma a ti te dice, tienes que entregar el trabajo el jueves a las 10 de la noche, no existe 11, 12. El sistema ya no te lo deja cargar y el profesor no te lo va a recibir porque claramente tú tuviste un gran periodo de tiempo para poder sacar, digamos que todo el tema ahí. Entonces, es muy chévere el tema de cómo ha crecido el tema de la educación virtual. De acuerdo contigo, te requiere más tiempo, requieres mayor ejercicio a la hora de hacerlo, pero te tiene también muchos beneficios y es que puedes estudiar las 24 horas del día, ¿cierto? No necesitas estar en un aula de clases, compartes con compañeros de manera virtual, los cuales también se asemejan a ti, entonces no tienen tiempo, tienen familia, viven de acá del trabajo, ¿cierto? Entonces haces una comunidad de amigos que son muy semejantes a ti, lo que no te da el tema de
de la presencialidad. Y hay una modalidad que viene súper fuerte, que es la modalidad blended. Básicamente los estudiantes estudian mitad virtual, mitad presencial. Es como un complemento, una unión de las dos. Hay universidades en el país que vienen trabajando para poder tener como estos registros. Nosotros estamos pensando justamente en cómo tener esa unión. Ya tenemos la experiencia de tener el tema presencial, la experiencia en virtualidad, pues cómo unimos las dos para, digamos que, satisfacer un poco las necesidades de la gente. Porque sí es cierto que en el país hay mucho negativismo o temor a la educación virtual. Entonces, de pronto romper esa barrera puede hacerlo a través de otra modalidad. Claro, ¿no? Y es bien interesante, de verdad, porque siempre todas las lecturas aparecen ahí, está la biblioteca virtual, todo es tan fácil, tan asequible que pues digamos que es una herramienta poderosísima. Totalmente. Que acorta tiempos, distancias y bueno, digamos que en últimas representa el posgrado y la certificación, que es lo que necesitamos. Para Juan Pablo, para los televidentes, entonces ya digamos que ahora sí están pensando en hacer un posgrado después de escuchar toda esta información. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas entonces en el momento de tomar la decisión de la búsqueda de las universidades, de las instituciones, de la modalidad, de los precios? Digamos que hablemos de esos tips que pueden generar la decisión de realizar el posgrado. Claro que sí, mira, yo creo que hay 3 pilares por los que uno como persona, como ser humano, debe escoger un posgrado. El primero es hacia dónde me quiero enfocar profesionalmente, ¿cierto? Que es muy importante. Y el tema número 2, el tema número que es cómo me quiero enfocar profesionalmente y para dónde voy, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo soy abogado y me quiero enfocar en el tema penalista, pues no me voy a hacer otro posgrado que sea diferente a eso. Ahora, del tema número 2 se desliga algo muy importante, que he hecho profesionalmente, ¿cierto? Acá en Colombia pasa algo muy particular y es que la gente, digamos que los estudiantes que se gradúan de una carrera profesional, de inmediato piensan en un posgrado. El posgrado es muy bueno para el que se gradúa porque la tiene súper clara y hoy en día los jóvenes, ustedes saben que van a un ritmo súper acelerado, la tienen clarísima cuál es la compañía en la que quieren trabajar, cuál es el cargo que quieren estar, ¿cierto? Pero nosotros digamos que ya pasamos por ese pregrado, ya estamos un poco más adultos, es clave entender qué he hecho profesionalmente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, he trabajado todo el tema, digamos, de marketing y ahora voy a decir que no, yo voy a trabajar en el área financiera, pues de pronto es un salto muy grande, ¿cierto? Entonces tengo que enfocarme profesionalmente y qué he hecho con mi carrera profesional. Y el tema número 3 es evidentemente escoger la universidad que te brinde, digamos, todo el tema de calidad y sobre todo que esté registrada en el país. Ahorita vivimos como una gran oleada de universidades que llegan del extranjero, que tienen nombres, unas muy importantes, otras digamos que más desconocidas. Pero lo más importante para el estudiante es que tome la decisión de escoger una universidad que esté certificada por el Ministerio de Educación, que tenga el programa registrado, digamos que aquí en Colombia, porque uno nunca sabe, la vida te da vuelta, entonces puedes pasar a trabajar al sector público y eso sí te lo van a validar. Entonces la gente hoy en día hay muchas opciones, pero no sabe cómo escogerlo. Y el tema del precio, yo creo que hoy en día hay tanta oferta de poder escoger un posgrado, digamos que sin darle menos importancia al tema de la virtualidad, pero digamos la presencialidad tiene un costo más alto que la virtualidad. Uno, y ahí sí como lo decías tú, Luisa, debe escoger, debe decir, yo realmente voy a sacarle el tiempo en realidad o estoy acostumbrado a hacerlo o en verdad requiero más bien sentarme en el aula de clases, compartir con la gente, ¿cierto? Son opciones que hay, ¿cierto? Entonces pues cada quien ya va escogiendo cómo la va a pagar. Y opciones de financiación hay un montón. Digamos que las entidades bancarias tienen miles de beneficios, el gobierno también ha incentivado mucho el tema. Nosotros, por ejemplo, como universidad hemos hecho muchas campañas en pro de que los estudiantes escojan el posgrado, que vaya de acuerdo a sus competencias, pero sobre todo que les requiera no tanta inversión económica, pero que ellos sí lo vean retribuido económicamente en el tiempo, obviamente con mejoras en sus cargos o en las empresas que trabajan. Juan Pablo, ahorita lo mencionabas al principio pues, de esta respuesta, que hay algunos jóvenes que ya lo tienen muy claro y entonces terminan el pregrado y deciden hacer el posgrado. Pero para las personas que no tienen como esa mentalidad, ¿cuándo es conveniente hacer el posgrado? Cuando uno ya sabe hacia dónde va enfocado, ¿a qué edad, por ejemplo, es normal hacer el posgrado? Esa pregunta es la que nosotros, digamos, en Área Andina le hemos indagado un montón en la universidad porque hemos querido entender en realidad cuál es el momento propicio, ¿cierto? Sí. Mira, nosotros vemos dos frentes. Uno, en verdad hay muchos estudiantes de pregrado que terminan su carrera profesional y dan el salto de inmediato. Sí. Nos hemos sentado con ellos, no creas, a entender por qué de inmediato. No tienes, digamos que un tema laboral, no has tenido, digamos que más campo de acción, experiencia.
Entonces nos sentamos con ellos y vemos que justamente lo que encontramos es que ellos la tienen clara. Ellos la tienen clara, no importa si en verdad nunca van a trabajar en financiera, pero ellos quieren enfocarse ahí y ahí es lo que van a buscar. En cambio nosotros, que de pronto nos da muchos temores, ¿cierto? Hay un dicho que dice que entre más viejos, más chochos nos convertimos. Tal cual. Y es así. Entonces, básicamente, nosotros, ¿cuál es el momento propicio? Mira, antes, estoy hablando hace 10 años, normalmente los posgrados estaban para una población, digamos que adulta, entre 28 y 35 años, ¿cierto? Hoy en día eso se ha reducido un poco más, entonces estamos desde los 24 a los 35 años. Ok. Pero el momento de la edad propicia, digamos que más que la edad, es el momento profesional por el que tú estés pasando. Tú sabes que mucha gente se queja de su trabajo del día a día, ¿cierto? Pero tampoco hace cosas para mejorar. Seguramente el trabajo es una opción, ¿cierto? Nosotros tenemos que garantizar y mejorar muchas cosas, porque así como que nos formamos en un pregrado, el posgrado te da la capacidad de aprender lo que tú quieres específicamente. Entonces ahí te dan competencias y habilidades justamente para poderse desarrollar. Entonces yo diría que hay dos temas. Uno, el tema, ¿cómo estás tú en tu compañía? ¿Quieres dar el siguiente paso, ¿cierto? Tal vez no ahí, en otra, ¿cierto? Y algo muy importante, que tú como ser humano descubras qué capacidades te están haciendo falta para que justamente el posgrado te retroalimente eso que no tienes hoy en día. Perfecto. Pues ahí Gracias. están muchas buenas recomendaciones, de verdad, para aquellos que quieren como acabarse de formar, seguir estudiando, estar en la academia, ser más calificados para aplicar a un puesto más, digamos, más arriba, más gerencial, bueno, en su oficio. Así que, pues, Juan Pablo, muchísimas gracias. Redes sociales donde se pueden comunicar contigo, posibilidades sí. de posgrados en la universidad. Mira, el área andina tiene, como se les mencionaba ahorita, tiene en este momento posgrados presenciales y virtuales. Sí. Simplemente entrando a www.areandina.edu.co pueden encontrar la oferta que tenemos. Está dividida, como yo diría, que en 3 grandes bloques. Uno para, digamos, que todos los maestros que quieren hacer sus especializaciones en ese campo. Otro para todo el tema administrativo, estas personas que quieren, digamos, que formarse en temas empresariales. Y otro para todo el tema de administración de salud, ¿cierto? Que es un tema que ha crecido muchísimo. Entonces, digamos que el tema de administrar todo el tema de salud requiere profesionales en ese campo y ahí tenemos como otro frente. Básicamente nos pueden seguir en @areandina, estamos certificados en todas las redes sociales, la página web está toda nuestra oferta y muchas gracias a ustedes por invitarnos, por compartir con nosotros este tema tan importante que es el tema de hablar de un Claro. posgrado. No, Juan Pablo, muchísimas gracias a ti por toda esa información tan completa y sobre todo tan clara. Continuamos en la revista y como siempre tenemos información útil para todos ustedes y esta va directamente para los estudiantes, para las personas que ya se graduaron o quienes ya están laborando pero quieren hacer un alto de pronto en su trabajo, quieren realizar un posgrado y existen muchas dudas acerca de este tema. A veces no se sabe cuál es el momento propicio para hacerlo, cuáles son las áreas que el mercado está demandando actualmente. Cursos, talleres, diplomados, inclusive universidades extranjeras que ofrecen el tema de másters, son diplomados enfocados a algo muy específico. Digamos que en el término profesional se usa muy bien para, digamos, que complementar tu carrera profesional, pero en realidad el posgrado es el que te da las competencias y habilidades, digamos, que para crecer profesionalmente. Entonces, digamos que hay esa gran diferencia entre lo uno y lo otro. Entiendo. Hablemos primero para aquellos televidentes que es un posgrado. Empecemos Mira, por ahí. Básicamente, digamos, como lo tiene definido el Ministerio de Educación, un posgrado es, las personas normalmente tienen como diferentes ciclos de formación. Entonces pasan por el colegio, que es, digamos, como la etapa inicial, pueden entrar a un técnico laboral o a un técnico, después a un tecnólogo, después un pregrado, que es la carrera profesional, que existen, digamos que en el país tenemos más de 200 carreras profesionales, y ya después siguen 2 caminos. Y es una pregunta muy válida porque hay educación continuada o un posgrado. Entonces el posgrado realmente es una educación formal donde tú te formas sobre un área, digamos que específica, en la cual tienes, digamos que un conocimiento mayor sobre el área que tú deseas formarte. La educación continuada, que son todo el tema de cursos. Y por eso está con nosotros Juan Pablo Cardoso, él es gerente de mercadeo de la Fundación Universitaria Areandina. Bienvenido. Gracias, Luisa, por invitarme acá a compartir un rato con ustedes dos. Vamos a hablar mucho al respecto del tema de los posgrados, cosa que es tan importante ahora con el tema de la competitividad, el tema de la competencia laboral, ¿no? Así es. Porque es que el mercado lo está exigiendo.